Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión haremos una profundización en el uso de la cláusula select que nos permitirá acceder a los datos que tengamos almacenados en nuestra base de datos relacional. En este caso vamos a seguir utilizando el proyecto que habíamos creado anteriormente, la base de datos que se llama Superestrella, con la cual estuvimos trabajando en anteriores videos. Muy bien, ya hemos visto algo básico acerca de las consultas en SQL. Por ejemplo, sabemos que si queremos, por ejemplo, ver los clientes que tenemos cargados en nuestra tabla, tenemos que ejecutar el siguiente código. Select asterisco from clientes. Bueno, con esta sentencia lo que estamos haciendo es decir que queremos ver todos los campos, ¿sí? Eso significa el asterisco. Queremos seleccionar todos los campos de la tabla clientes. Entonces, si ejecutamos esta consulta, si le damos Execute Query, entonces lo que tenemos como resultado aquí es una serie de registros. En realidad, todos los registros que tenemos almacenados en esa tabla. Vemos que tenemos dos registros, las cuales estuvimos cargando en clases pasadas. Muy bien, también vemos que tenemos aquí todos los campos que conforman la tabla clientes. Entonces con eso nosotros estamos trayendo todos los campos y registros de la tabla cliente. Eso es cuando queremos ver un listado completo. Entonces utilizamos en ese caso el asterisco. Y aquí vamos a poner punto y coma. Muy bien, pero no siempre queremos traer todos los registros o no siempre queremos ver todos los campos. Por ejemplo, si queremos limitar el número de registros que se nos muestran, entonces podemos utilizar la cláusula limit, ¿sí? Con limit nosotros le decimos dónde tiene que comenzar, con eso se indica aquí, dónde va a comenzar y hasta dónde va a ir. Por ejemplo, si yo pongo 0,10, entonces me va a mostrar los registros desde la posición 0 hasta el 10. Muy bien, le doy a ejecutar y como vemos se muestran todos los registros ya que solamente existen dos registros. Pero ¿qué pasa si pongo por ejemplo 0,1? Con eso le estoy indicando que quiero ver desde el registro número 0, que sería este, y hasta el registro 1 y me va a mostrar a partir de allí un solo registro. Entonces con eso solamente voy a obtener un registro que sería entonces en este caso este registro. Sí, el registro del cliente Oscar Martínez. Muy bien, si selecciono esto y le doy a ejecutar, me va a aparecer como vemos aquí solamente un registro aunque existan más. Entonces con limit puedo yo limitar la cantidad de registros. Si yo pongo que quiero empezar a ver desde el índice 1 que correspondería al registro número 2 y quiero ver un registro a partir de allí, entonces puedo darle a ejecutar y como vemos tengo solamente ese registro. También puedo indicar un solo parámetro, por ejemplo le digo que quiero ver los 5 registros, solamente los 5 primeros registros que me devuelva esta consulta. Entonces le pongo directamente limit 5 y con eso voy a ver entonces 5 registros. ¿Está bien? Muy bien. Entonces puedo hacer más pruebas. Por ejemplo, puedo hacer insert into clientes y puedo insertar un cliente más con código 3 y voy a ponerle como cédula. Voy a ponerle este número. Como root puedo cargar también otro número. Como nombre voy a poner Pedro Mendieta. Muy bien, Pedro Mendieta. Y como fecha de nacimiento voy a ponerle 1980-02-28. Y como número de teléfono, entonces voy a cargar también un valor. Allí está. Y me faltaría la ciudad. Voy a cargarle el código de ciudad 2. Muy bien. Voy a insertar entonces este registro. Ahí está. Y ahora sí voy a hacer de vuelta la consulta y vemos que tengo ya 3 registros insertados. Muy bien. Ahora vamos a hacer más pruebas. Por ejemplo, si yo pongo limit 2, lo que voy a hacer es limitar el resultado
a solamente dos, como vemos aquí, los primeros dos registros. Si yo quiero ver a partir del registro número 2, entonces le pondría que inicie en el índice 1 y que me muestre a partir de allí dos registros. Entonces me mostraría el registro 2 con código 2 y el registro 3. Muy bien, lo voy a ejecutar. Bueno, tengo que seleccionar esto y le doy a ejecutar y vemos ahí que tengo el registro número 2 y el 3 y el registro 1 ha quedado omitido ya que le dije que no quiero ver eso, que quiero ver a partir del segundo registro en este caso, ya que el índice comienza de 0. Muy bien, con eso inclusive puedo ver solamente los primeros dos. De esa forma yo puedo limitar entonces la cantidad de resultados que me devuelve la consulta select from. Ahora bien, no siempre queremos ver todos los campos de una tabla. Por ejemplo, hay casos en el que solo necesitamos, en este caso, solamente necesitamos la cédula, el nombre y el apellido del cliente. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso utilizamos de vuelta la cláusula select, pero indicamos aquí la lista o los campos que nosotros queremos ver. Por ejemplo, queremos ver el campo cédula, entonces ponemos cédula. Y si ponemos select cédula from clientes, entonces lo que vamos a obtener es solamente ese campo, solamente el número de cédula de la tabla clientes. Muy bien, si lo voy a ejecutar, vemos que solamente me devuelve de la tabla clientes todos los registros, ya que no hay aquí ningún tipo de filtro, pero me muestra solamente el campo que yo he solicitado, que es el campo cédula. Bueno, entonces, si lo que yo quiero es acá me trae todo. Si lo que yo quiero ver es cédula, nombre y apellido, debería indicar aquí, entre el select y el from, debo indicar aquí la lista de campos que yo quiero ver. Bueno, quiero también el nombre y tengo que separar el nombre de los campos, tengo que separarlos entre comas. Por eso pongo aquí una coma, luego viene el nombre y por último necesito también el apellido, entonces lo pongo ahí. Muy bien. Quedaría entonces nuestra consulta de la siguiente manera. Select, cédula, nombre, apellido, from, clientes. Con eso estoy trayendo solamente los campos cédula, nombre y apellido de la tabla clientes, como es que dice esto, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Le voy a ejecutar y veo ya allí solamente esos campos que tengo allí. Cédula, nombre y apellido. Sabemos que existen más, pero solamente se muestran estos datos. Eso hace que, por ejemplo, si yo voy a transmitir estos datos por una red, se ahorre mucho ancho de banda si es que es una consulta bastante larga que contenga muchos registros, entonces no conviene traerlos todos, solamente aquellos que voy a estar necesitando en ese momento. Muy bien. Perfecto. Por ejemplo, si yo quiero darle otro nombre, si en vez de cédula quiero que se llame CI, entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Puedo utilizar lo que se llama comúnmente como alias de campo en este caso. Bueno, para poner un alias, yo tengo que utilizar la palabra reservada as, ¿sí? Si hago esto, cédula as CI, lo que estoy diciendo aquí es que quiero que este campo, que es la cédula, así se llama en la tabla, pero quiero que se llame CI, o sea que le pongo como un apodo a esta celda, ¿sí? Bueno, internamente el lenguaje SQL procesará o el servidor procesará esa petición, me va a mostrar la cédula, pero le va a cambiar el nombre a la columna que se me va a mostrar como título. Bueno, vamos a ver con una ejecución. Vamos a ver cómo queda. Le voy a ejecutar. Y como vemos allí ya no se llama cédula, aunque en la base de datos se llame así el campo. Le hemos cambiado el nombre al campo aquí en el resultado gracias al uso de alias de campo. Muy bien. Hagamos entonces otra prueba. Por ejemplo, queremos ver todos los registros que hemos vendido. Aquí, select asterisco from detalles ventas. Vamos a verlos todos.
Ejecuto esto y me va a traer todas las ventas que yo he hecho. En este caso hemos registrado solamente una venta de un jugo. Tengo por aquí la cantidad, la descripción y quiero saber el precio de compra y el precio de venta también lo tengo aquí. Tengo también la ganancia, por supuesto. Muy bien. Fíjense, lo que quiero aquí es ver, solamente quiero ver la cantidad, la descripción y el precio de venta de este producto. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es indicar aquí que quiero ver la cantidad que he vendido, la descripción del producto y quiero también el precio de venta. Muy bien, entonces indico aquí en esta lista voy a ir indicando el nombre de los campos que quiero visualizar. Seguido a eso, puedo poner de dónde quiero traerlos. Entonces utilizo la palabra reservada o la cláusula from y le digo de dónde quiero traerlo. Esto quiero traerlo de detalles ventas, entonces lo pongo aquí. Detalles ventas, ahí está. Y esto puedo yo seleccionarlo así y le doy ejecutar. Y me trae solamente esos campos, esa información que yo quiero visualizar. Como les digo, puede ir todo en una sola línea, de esta forma. O pueden ponerlo ustedes, por ejemplo, así. Entonces, select la lista de campos. Y por aquí estaría de dónde quiero traerlos. Cuando la consulta se vuelve un poco larga, entonces muchas veces por una cuestión de manejo y de mantenimiento corresponde ponerlo así. Entonces uno debajo del otro, con eso yo identifico claramente dónde comienza la lista de campos que quiero ver y también de dónde los quiero traer. Entonces le doy a ejecutar y sería lo mismo. También los campos pueden ir uno debajo de otro y no habría ningún problema en la ejecución. Con eso estoy ordenándolo inclusive más. También puedo ordenar mis consultas utilizando aquí el formateador de consultas. Entonces le doy Format Query y lo que hace es formateármelo en una forma específica. Esto yo lo puedo cambiar desde las preferencias, herramientas, preferencias y puedo cambiarlo. Puedo ponerlo aquí, por ejemplo, en el SQL Formatter. Puedo ponerlo y le puedo poner de forma Strucker. Lo que va a hacer es mostrármelo de una forma diferente. Entonces le doy formatear y me muestra los campos uno debajo del otro, ¿sí? Si a mí no me gusta ese comportamiento, entonces aquí en Tools podría cambiarlo a que sea Strucker. Muy bien, ahí le doy a aceptar y le doy de vuelta a formatear y me lo trae así. A mí me gusta tenerlo así. Bueno, listo, con eso entonces estoy trayendo. Bueno, ¿qué pasa si quiero hacer un cálculo con estos datos? Por ejemplo, aquí tengo la cantidad y el precio de venta y no tengo el dato del subtotal, ¿sí? No lo pongo allí ya que es una columna que yo puedo calcular. También podría ser una columna generada. Ya hemos visto cómo crear columnas generadas. Pero en este caso, ¿cómo podríamos solucionarla? En este caso tenemos aquí la cantidad y el precio de venta, entonces lo que queremos es el subtotal. Ese cálculo debemos hacerlo, puedo hacerlo al lado, aquí, o sencillamente yo voy a darle un enter por una cuestión de espacio. Entonces aquí necesitaría una coma para separar este campo que voy a agregar, que sería el resultado de multiplicar la cantidad por el precio de venta. Bueno, le pongo cantidad por precio de venta y con eso voy a tener yo un resultado específico. Vamos a probarlo. Entonces le doy a seleccionar y le doy a ejecutar. Bueno, se me ha producido un error, ya que no, aquí le he puesto un punto y coma y eso no corresponde allí. Muy bien, ahí está. Le doy a ejecutar y tengo el resultado siguiente. Fíjense, tengo cantidad, descripción y precio de venta. Vemos que la multiplicación se ha hecho correctamente. Por ejemplo, vemos que 2 multiplicado por 10.000 me da 20.000. Bueno, entonces lo que debo hacer en este caso es, ven cómo le pone un nombre de cantidad por precio de venta, le pone ese nombre a la columna. Eso se puede corregir, ya sabemos cómo, utilizando alias. Entonces, en vez de que aparezca aquí
cantidad por precio de venta, le voy a decir que cantidad por precio de venta se llame subtotal. Bueno, con eso le estoy dando un alias y esta consulta quedaría mucho mejor estéticamente y quedaría más entendible. Este es un campo que yo no tengo en mi tabla, pero puedo generarlo mediante una consulta y utilizando alias para que el nombre no sea tan difícil de mantener. Muy bien. Los cálculos entonces se hicieron perfectamente. Bueno, vamos a ver algunas funciones, las llamadas funciones de fila única, que me permiten realizar ciertas acciones con los registros y con los campos que tengo disponibles. Por ejemplo, hay una función llamada upper, ¿sí?, que me permite convertir todo el texto a mayúsculas. En este caso, entonces, si quiero convertir la descripción a mayúscula, lo único que tengo que hacer es una llamada a la función de fila única, la llamada función upper, que tengo que pasarle el texto que yo quiero convertir. En este caso ya está en mayúscula, entonces no se va a notar esa diferencia. Si le doy a ejecutar, lo único que cambiaría es aquí el nombre del campo, que puedo solucionarlo utilizando un alias. Entonces aquí lo voy a seguir llamando, voy a llamarle por ejemplo producto, y con eso va a estar bastante claro. Hay otra función llamada lower que hace lo contrario, que de mayúscula convierte a minúscula, o lo que yo le pase convierte todo a minúscula. Bueno, vamos a hacer la prueba. Muy bien, entonces allí está, le voy a ejecutar y como vemos nos ha convertido lo que estaba en mayúscula, lo ha convertido completamente a minúscula. De esa forma yo puedo ir haciendo modificaciones dentro de mis consultas utilizando en este caso la función lower. Muy bien, aquí también veo que puedo inclusive formatear este resultado, ¿sí? Aquí en forma nativa se está separando por un punto la parte decimal. Por un lado tengo la parte entera, por otro lado la parte decimal separado por un punto. Entonces, si lo que yo quiero es formatear directamente estos valores, por ejemplo, que en vez del punto aparezca una coma o que el separador de miles también se aplique, entonces existe una función específica de MySQL que me permite hacer eso. Muy bien, entonces vamos a aplicarle esa función a cantidad por precio de venta, ¿sí? Bueno, inclusive también podemos hacer lo propio con precio de venta. Vamos a hacerlo con precio de venta primeramente. Aquí tenemos entonces el precio de venta. Vamos a utilizar la función format y vamos a pasarle como primer parámetro el valor que queremos convertir y como segundo parámetro ponemos la cantidad de decimales que queremos que se muestre. En este caso vemos que hay 4 decimales después del punto, entonces ahora queremos limitarlo solamente a 2. Entonces lo ponemos así, ejecutamos esto y vemos que el resultado se nos muestra ya formateado con coma, ¿verdad? Sí, el separador de miles en este caso es coma y el separador de decimales es punto. Muy bien, ese mismo formato podemos aplicarlo también a lo que sería el subtotal. Entonces, si queremos formatear también eso, le damos format y hacemos lo propio. Hacemos el cálculo, luego definimos la cantidad de decimales que queremos que aparezca. En este caso van a ser también 2 decimales. Acuérdense de cerrar el paréntesis acá y darle el espacio aquí, as, y ponerle el alias para ese campo. Bueno, le damos a ejecutar y se nos muestra también con el formateo correspondiente. Si lo que queremos es que solo se muestre la parte entera o se haga un redondeo y se muestre solo la parte entera, entonces le digo que del precio de venta quiero formatear el precio de venta y que no muestre ninguna posición decimal o ningún valor decimal. Con eso, al darle a ejecutar, tengo solamente, como se ve aquí, el 10.000 separado con la coma que es el separador de miles. Muy bien, esto yo puedo cambiarlo, que en vez de la coma sea un punto y que la coma sea el separador de decimales.
puedo cambiarlo. Bueno, existe diferentes formas de lograr eso. Vamos a hacerlo lo más práctico posible. Podemos aquí definir como una tercera expresión. Aquí podemos definir el locale o la configuración regional, ¿sí? Aquí podemos cambiarlo solamente para este format, ¿sí? Solamente para ese uso. Bueno, vamos a definir una zona, por ejemplo, la zona de E, que permite separador de miles utilizando puntos. Bueno, en vez de 10,000, o que sería o lo mismo 10.000, entonces va a mostrar en vez de la coma un punto. Le voy a ejecutar y como vemos ha cambiado la coma por el punto y por ende el separador de decimales va a ser la coma. Vamos a hacer la prueba. Entonces, para cantidad por precio de venta tengo dos lugares decimales y además de eso voy a hacer que el separador de miles en vez de punto sea una coma. Bueno, para eso lo defino en esta región, allí está, y le doy ejecutar, ¿sí? Y ahí tengo como separador de miles, tengo el punto, y como separador decimal tengo entonces la coma correspondiente. Muy bien. Muy bien, veamos qué más podemos hacer entonces con la consulta select o con la cláusula select para realizar consultas. Bueno, otra de las cosas que también podemos hacer con una consulta de tipo select es el uso de substrings. Por ejemplo, vamos a hacer esta consulta select código de barras. También vamos a pedir la descripción de la tabla mercaderías. Entonces vamos a poner aquí from mercaderías. Muy bien, ya sabemos que esta consulta nos va a devolver todas las mercaderías, pero solamente nos va a mostrar el código de barras y la descripción. Al ejecutar, entonces, allí tenemos el código de barras y la descripción correspondiente. Muy bien, ahora vamos a hacer uso de la función llamada substring. Bueno, la función substring, podemos ponerla aquí abajo para que se note mejor. La función substring, entonces, como su nombre lo dice, lo que hace es devolvernos una cadena, pero recortada. O sea que un substring, un recorte del string original. Entonces, lo que debemos pasarle es, primeramente, aquí tenemos que pasarle lo que sería la frase, o en este caso el contenido de cada uno de estos campos. Por ejemplo, aquí tenemos témpera. Y si lo que queremos es, por ejemplo, la primera letra, que es la T, entonces indicamos que va a comenzar en el 1, ¿sí? La posición 1. Y entonces, después de eso, podemos indicar cuántas letras se van a mostrar. Entonces, va a comenzar en la posición 1 y se va a mostrar a partir de allí dos letras. Bueno, entonces lo ponemos de esta forma. Como ya dijimos, esto puede ir, en realidad puede ir en una sola línea, de esta manera, pero lo ponemos así para poder estudiarlo mejor. Bueno, le damos ejecutar y como vemos, tenemos ahí entonces la primera letra de esta cadena y se van a mostrar a partir de allí entonces dos lugares o dos dígitos. En este caso son dos lugares ya que es un substring. Muy bien, si queremos, por ejemplo, que se muestre pera, por ejemplo, queremos recortar esta descripción y queremos que se muestre a partir de aquí. Entonces necesitaríamos iniciar en el 1, 2, 3, en la posición 4 y a partir de allí mostrar 4 lugares y de esa manera poder hacer el recorte correspondiente. Entonces vamos a iniciar en la posición 4 y vamos a ir a partir de allí, vamos a ir 4 lugares. Entonces allí, a partir de allí, a partir de la posición 4 se van a contar 4 lugares. Entonces esto sería la 1, 2, 3, 4. Entonces a partir del 4 van a ir agregándose 4 letras más. Muy bien, hagamos la prueba, le damos a ejecutar y de esa manera hemos recortado, hemos obtenido el substring correspondiente a la descripción
y a partir del lugar o la posición 4, y a partir de allí, como dijimos, 4 lugares más. Entonces, de esa forma nosotros podemos controlar dónde inicia y dónde termina el substring correspondiente. Muy bien, ahora vamos a aprender cómo podemos concatenar los distintos campos que tenemos. Por ejemplo, vamos a tener una consulta que nos permita obtener, en este caso, el número de cédula, ¿sí? La cédula, y también que nos permita saber el nombre, el apellido de un cliente o de todos los clientes. Entonces vamos a hacer una consulta de esos datos a la tabla clientes. Muy bien. Entonces seleccionamos esto. Al ejecutar esto, vamos a ver lo que nos devuelve. Nos devuelve justamente la cédula, el nombre y el apellido del cliente. Muy bien. Vemos aquí que tenemos estos datos en celdas separadas. ¿Qué pasa si nosotros queremos, por ejemplo, mostrar esto como un listado de clientes y queremos, por ejemplo, que aparezca primeramente el apellido? Que aparezca el apellido y después el nombre separado con una coma. Bueno, esta coma obviamente no lo podemos visualizar ya que forma parte de la sintaxis y no se incluye en los resultados. Bueno, ¿cómo haríamos eso? Lo primero que haríamos es ordenar un poco lo que serían los campos. Primeramente el apellido, luego el nombre. Entonces, haciendo eso, ya tenemos eso. Martínez Oscar. Pero lo que queremos es mostrar estos dos datos en una sola columna, como si fuera un campo específico. Eso podemos lograrlo mediante el uso de una función llamada concat. Con la función concat yo puedo concatenar, ¿sí? O unir una serie de string u otros elementos que yo tenga dentro de mi lista de campos. Por ejemplo, me muestra aquí que yo puedo concatenar diferentes o diferente cantidad de string, separando cada uno con una coma. Bueno, vamos a hacer la prueba. Así es la sintaxis. Tenemos la función concat, abrimos y cerramos el paréntesis y adentro vamos separando los distintos strings utilizando comas. Muy bien. Le damos entonces, seleccionamos y le damos ejecutar. Y como vemos ahí ya se han fusionado estos dos campos, el apellido y el nombre, pero aparecen juntos, muy juntos aparecen, y además el nombre de la columna no es el apropiado. Entonces podemos allí hacer uso del alias que ya estuvimos viendo anteriormente y vamos a llamarle a esto cliente, ¿sí? Muy bien, entonces con eso quedaría solucionado el tema del nombre de nuestro campo. Entonces nuestro nuevo nombre sería de clientes. Acá vemos que se han concatenado o se han unido los valores del apellido y el nombre mediante la función concat. Bueno, lo que yo quiero ahora es separar estos valores. Puedo hacerlo, como dijimos, a través de una coma. Entonces lo que yo tengo que poner aquí es un string. Por ejemplo, puedo poner un string que esté vacío, ¿sí? Entonces, al poner un string que esté vacío, lo que voy a lograr es concatenar el contenido de este string con los dos valores que tenemos aquí, el apellido y el nombre. En este caso, si yo concateno, aquí hay un espacio, ¿sí? Un espacio en blanco. Si yo hago eso, entonces lo que voy a lograr es que haya una separación entre el apellido y el nombre del cliente. Bueno, si quiero agregar aquí una coma, entonces debería ponerlo aquí y con eso quedaría separado a través de una coma. Bueno, le voy a ejecutar y como vemos ha quedado separado por la coma como es que queríamos hacerlo. Muy bien. Entonces, de esa manera podemos utilizar la función concat cuando queramos concatenar o hacer un solo campo de varios campos, inclusive concatenarle ciertas cosas a esos campos. Entonces yo puedo hacerlo mediante el uso del concat. Muy bien, entonces a partir de ahora vamos a ver cómo podemos filtrar datos. Siempre cuando hacemos consultas tenemos la necesidad muchas veces de filtrar los datos, o sea, mostrar aquellos datos que son de nuestro interés. Si tenemos 1.000.000 de registros, no vamos a traer todos esos registros, primeramente por una cuestión de practicidad y de ahorro de memoria, obviamente. Solamente vamos a traer
la información relevante para nosotros. En ese caso tenemos que filtrar los datos. Por ejemplo, vamos a hacer una consulta y vamos a traer todos los datos de la tabla mercaderías. Entonces ponemos select asterisco from mercaderías y con eso vamos a traer todas las mercaderías que existen. Muy bien, vemos que existen 5 mercaderías ya cargadas en nuestra tabla mercaderías. Bueno, ahora para aplicar un filtro a estos datos podemos hacer uso de la palabra reservada de la cláusula where, ¿sí? Con where nosotros podemos limitar la cantidad de registros que se van a mostrar dependiendo de si la condición aplicada a cada registro resulta ser verdadero o falso. Solamente se va a mostrar cuando el registro que estoy evaluando cumpla con esa condición específica. Por ejemplo, yo ahora lo que quiero hacer es mostrar solamente aquellos productos cuyo código de marca, por ejemplo, aquí tengo el código de marca, que el código marca sea igual a 2, por ejemplo. ¿Sí? Vemos a simple vista que aquí tenemos el código marca. Solamente hay un producto que es el detergente de 1 litro que tiene el código de marca 2. ¿Sí? El código de marca 2 es un código que pertenece al activo 100, ¿sí? Esa es la marca de este detergente. Entonces, con el código yo puedo saber a qué categoría o marca, en este caso, pertenece un producto específico. Muy bien. Entonces, si yo hago esta consulta, lo que voy a obtener como resultado es solamente aquel producto que cumpla con esta condición, que el código de marca sea igual a 2. Y de esa forma puedo cambiar también y puedo poner que el código de marca sea igual a 1, entonces me traería todos los registros que cumplan con esa condición. Le doy a ejecutar y vemos que nos devuelve en este caso también un solo registro, ya que solamente tenemos un código o un registro con marca 1. Muy bien, vamos a hacer de vuelta la consulta que nos trae todos los registros. Y aquí, por ejemplo, la unidad de medida, vemos que hay una unidad de medida para la témpera y la unidad de medida aplicado a los demás productos es de código 2. Solamente para experimentar y para ver el resultado, entonces vamos a hacer que la condición sea que el código de unidad medida, código unidad medida sea igual a 1. Bueno, si hacemos eso, lo que nos va a traer es solamente aquel registro que cumpla con esa condición. Entonces, si ponemos aquí que el código de unidad de medida sea igual a 2, lo que vamos a obtener es todos los registros cuya unidad de medida sea igual a 2. Y de esa forma podemos aquí meter la cantidad de expresiones booleanas que necesitemos para filtrar los datos que vamos a necesitar. En este caso vamos a dejarlo en código categoría o código marca, que el código marca, por ejemplo, sea igual a 2. Con eso, entonces, lo que estaríamos logrando es traer todos los productos que el código de marca sea 2. En este caso hay uno solo, por eso se muestra uno solo. Pero si existen una cantidad importante de registros, entonces este filtro es el que me permitiría ver solo aquellos productos de una marca específica. Muy bien, entonces lo importante aquí es también saber que no solo puedo utilizar el operador de comparación igual, también puedo utilizar los operadores también que tenemos disponibles como el mayor, menor, igual, mayor, igual, diferente. Entonces vamos a ver en cada uno de esos casos. Por ejemplo, si quiero solamente que el código de marca sea mayor a 2, entonces lo escribiría de esta manera y me devolvería los resultados que cumplan esa condición. Bueno, aquí vemos que el código de marca que tengo es 3, que es mayor a 2, entonces este registro cumple la condición. Si vengo aquí, veo que el código de marca es 5, entonces 5 es mayor a 2 y también cumple con la condición y se muestra por esa razón. Lo mismo ocurre con el producto Coca-Cola retornable de 1 litro, que el código de marca es 9 y 9 es mayor a 2, entonces cumple con esa condición y se muestra allí.
Bueno, también puedo utilizar el operador menor, ¿sí? Menor. Entonces solamente me va a mostrar aquellas mercaderías cuyo código de marca sea menor a 2, ¿sí? Si hago eso, entonces voy a ver que solamente me muestra un registro, ya que tengo que 1 es menor a 2, entonces es verdadero eso, y se muestra este registro que es el único que cumple con esta condición. Muy bien, también puedo entonces utilizar los operadores de, por ejemplo, mayor o igual a 2. Si utilizo esa consulta de esa forma, entonces veo que me muestra también aquel producto que el código de marca sea 2 y que sea mayor a 2 inclusive. Bueno, solamente entonces aquí no me muestra el registro 1 que era menor, en este caso a 2, y por eso no cumple con esa condición que yo puse. Bueno, si yo quiero pedir aquellos registros que sean menores, ¿sí? Que el código de marca sea menor o igual a 2, entonces lo voy a escribir así, y se mostraría nada más aquellas mercaderías que el código de marca sea menor o igual a 2. En este caso mostraría el producto con código de marca 1 y código de marca 2. Hago la prueba y efectivamente veo que el código de marca es 1 y 2 y es menor o igual a 2, así es que cumple con la condición. Muy bien. También puedo utilizar el operador de desigualdad. Por ejemplo, lo que yo quiero es que me traiga todas las mercaderías cuyo código de marcas, por ejemplo, sea diferente, ¿sí? Que sea diferente a 2. Lo contrario a igual, ¿sí? Sería entonces de esa forma. Y al hacer esto me devuelve todos los registros cuyo código de marca sea diferente a 2. Entonces aquí vemos que tengo el código de marca 1, 3, 5 y 9 y no aparece el código de marca 2 ya que no cumple con la condición que le he puesto aquí. Muy bien, solamente me va a mostrar todos los productos cuyo código de marca sea diferente a 2. También puedo escribirlo de la siguiente manera, utilizando un signo de admiración con es igual. Con eso estaría haciendo la negación de la igualdad, o en este caso estoy diciendo que me traiga todas las mercaderías cuyo código de marca sea diferente a 2. El resultado entonces sería el mismo. Muy bien, también vamos a ver aquí en que no solamente podemos utilizar los operadores de comparación para realizar los filtros, también existen ciertas funciones que me ayudan muchísimo a la hora de realizar ciertas consultas. Por ejemplo, si yo quiero todos los códigos, o sea que todas las mercaderías que el código de marca pertenezca, por ejemplo, que pertenezca a la marca 1 y a la marca 5. Entonces con esto yo tengo dos opciones o puedo tener más opciones y quiero entonces que se muestren esos productos específicos. Por ejemplo, si yo quiero eso, puedo escribir de esta forma, que me muestre todos los productos de la tabla mercaderías, todos los campos de la tabla mercaderías cuyo código de marca sea igual a 1 y que a su vez sea también igual a 5, por ejemplo. Entonces debería utilizar aquí una condicional o una condición doble utilizando OR, ¿sí? El operador lógico OR, donde voy a decir que el código de marca sea 1 o que el código de marca sea 2, o en este caso 5, que el código de marca sea 5. Con esto lo que voy a hacer es traer esos registros que cumplan la condición. Aquí tenemos código de marca 1, cumple con la primera condición, y código de marca 5 que cumple con la segunda condición. Muy bien, esto está bien, funciona, pero existe también la posibilidad de utilizar la función in que me permite entonces de una manera muy sencilla definir los valores que puede llegar a tener el código de marca. Por ejemplo, en este caso voy a poner nada más 1,2 y con eso entonces lo que voy a hacer es traer todas las mercaderías cuyo código de marca sea 1 o sea 2. Entonces aquí pongo el conjunto de resultados o de valores que va a tener el código de marca y todos aquellos registros que estén dentro, ¿sí? Que estén en 1 y 2 para el código de marca se van a mostrar. Y esta parte entonces no haría falta escribirlo y se vuelve mucho más sencillo de mantener. Le doy a ejecutar
Y como vemos aquí también me devuelve todos los productos cuyo código de marca sea 1 o sea 2. También puedo poner aquí más opciones, las opciones que yo necesite. Por ejemplo, aquí voy a traer todas las mercaderías cuyo código de marca sea 1, 2 y 5. Bueno, entonces con eso le doy a ejecutar y vemos que efectivamente se traen esos productos que yo solicité aquí. Por el contrario, si lo que yo quiero hacer es no incluir estos registros, por ejemplo, quiero todas las mercaderías, pero no quiero ver estas marcas que están aquí, la marca 1 y la marca 2, no las quiero ver, después quiero verlas todas. Entonces, en ese caso, también de una forma muy sencilla, utilizando algo parecido a lo que sería el in, utilizando una negación, el not in. Entonces lo que voy a hacer es que voy a traer todas aquellas mercaderías que el código de marca no sea 1 ni 2. Entonces se va a mostrar todo menos aquellos productos cuyo código de marca sea 1 y sea 2. Hagamos la prueba, entonces le damos a ejecutar y efectivamente vemos que aquí no aparece ningún registro que tenga como código de marca el valor 1 o el valor 2. Solamente se muestran aquellos registros que estén fuera de este conjunto de datos. Bueno, en ese caso, si yo quiero hacer lo contrario al in, puedo hacerlo con una negación, con not int. Bueno, ahora vamos a ver otro operador que podemos utilizar y es uno de los operadores más utilizados a la hora de filtrar los datos dentro de nuestras tablas. Entonces, lo más usado es lo que se conoce como operador like, ¿sí? Bueno, es un operador de aproximación. Entonces, lo que vamos a hacer es una consulta nuevamente a la tabla mercaderías, ¿sí? Y vamos a poner el filtro where, ¿sí? Vamos a hacer que, por ejemplo, si queremos buscar algo dentro de la descripción, entonces podemos poner que la descripción like, y vamos a poner aquí un valor, por ejemplo, como que es de tipo varchar, de tipo string, entonces tenemos que ponerlo necesariamente entre comillas, ¿sí? Entre comillas simples. Bueno, si lo que yo quiero es traer, voy a hacer una consulta para ver todos. Si lo que yo quiero traer es una mercadería que tenga la siguiente descripción, que la descripción de esta mercadería sea, por ejemplo, témpera. Entonces lo que haría es escribir un like, ¿sí? Que descripción like temperatura o témpera, perdón, y le damos ejecutar y tenemos allí el resultado. Entonces de esta manera el like también funcionaría como un es igual, ¿sí? Como un operador de comparación. Le doy a ejecutar y me trae el mismo resultado, pero el poder del like no reside allí sino en la utilización de lo que se conoce normalmente como comodines, ¿sí? Entonces yo puedo poner aquí, quiero buscar algo, entonces por aproximación, entonces yo escribo tem y al final lo que hago es utilizar un comodín llamado, en este caso es porcentaje, ¿sí? Se le llama comodín y lo que voy a tener es que me va a mostrar todas aquellas mercaderías cuya descripción comience, ¿sí? Comience con esta palabra, con temp. Entonces me va a traer también, si acá ejecutamos, me va a traer también solamente un registro, pero ya estoy haciendo o ya estoy trayendo los resultados utilizando like y con su comodín correspondiente. Muy bien. También podemos ubicar este comodín al principio, ¿sí? Si ponemos al principio, lo que estamos diciendo es que vamos a buscar alguna mercadería que termine, por ejemplo, en 1L, ¿sí? Si hacemos eso, lo que vamos a ver es que al ejecutar, lo que obtengo son tres resultados. Tres resultados, ya que lo que puse aquí es que cualquier valor o cualquier letra puede ir antes, pero tiene que terminar en 1L, ¿sí? Vemos que aquí termina en 1L, 1L, 1L. Bueno, y de esa manera podemos hacer uso del like y estamos diciendo que aquí se van a mostrar todas las mercaderías cuya descripción termine con 1L. Y aquí pusimos cuya descripción comience
con temp, entonces el único registro que coincide con ese criterio de búsqueda, como vemos aquí, es la témpera, justamente. Bueno, existe una tercera manera de hacer uso del operador like, que es la siguiente. Bueno, entonces voy a copiar esto y voy a pegar. Y también puedo utilizar este comodín al principio de la frase y también al final, ¿sí? Y lo que voy a poner aquí es, por ejemplo, la palabra mineral, ¿sí? Y fíjense, pongo aquí primero el comodín y aquí otro comodín. Eso se conoce normalmente como una búsqueda de aproximación, donde voy a traer todos los registros cuya descripción contenga la palabra mineral. Entonces le doy a ejecutar y no importa dónde esté ubicado, ¿sí? En este caso vemos que mineral se encuentra ubicado en el medio de la descripción, pero igual pudo encontrarlo ya que utilizó los comodines correspondientes, ¿sí? En este caso solamente se limita a aquellos registros que comiencen con la palabra temp. Aquí se limita a que me muestre todos los registros que terminen con 1L. Y en cambio aquí me va a mostrar todos los registros que contengan la palabra mineral. Entonces, si es que pongo aquí, por ejemplo, solamente la letra A, lo que voy a obtener es todos los registros que contengan la letra A. En este caso tenemos témpera, Coca-Cola, jugo Hades, ¿sí? Agua mineral. En todos los casos existe una A, entonces se devuelve ese resultado. Por ejemplo, si yo pongo la, aquí vemos que hay LA. Entonces, si yo pongo LA, lo que voy a obtener es justamente todos los registros que contengan LA dentro de su descripción. En este caso me trae Coca-Cola retornable 1 litro. Y con eso ya voy trayendo los campos que yo quiero utilizando aproximación mediante la palabra reservada, o en este caso el operador like. Muy bien, ahora para ver el siguiente ejemplo vamos a primeramente ver los datos que tenemos en la tabla clientes, ¿sí? Vamos a hacer un select asterisco from clientes, ahí está. Vamos a hacer la consulta y vamos a ver los datos que tenemos en esa tabla. Bueno, vemos que tenemos 3 datos, son estos. Y vamos a hacer la inserción de un nuevo registro. Entonces vamos a hacer insert into clientes, values, ¿sí? Vamos a cargarle directamente los valores, código 4, cédula vamos a poner 567. Bueno, en la cédula vamos a dejarlo vacío, ¿sí? Para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es indicar entonces la lista de campos que vamos a estar cargando. Código, quiero cargar código primeramente, luego quiero cargar el RUC, quiero cargar el nombre, quiero cargar el apellido, la fecha de nacimiento, el teléfono puedo dejarlo también vacío, ¿sí? Entonces no lo voy a incluir en la lista, y también el código de ciudad tengo que cargar sí o sí. Bueno, entonces esos valores voy a ir cargando en la tabla clientes. Muy bien. Voy a agrandar un poco más, o sea, voy a hacer un poco más de espacio. Ahí está. Y entonces los valores para este insert voy a pasarlos aquí. Primeramente el código, luego el RUC, el nombre. En este caso voy a poner Juan Pérez como apellido. Y voy a poner la fecha de nacimiento en una fecha, por ejemplo, 1999-05-13. Muy bien, entonces esa sería la fecha de nacimiento, y el código de ciudad vamos a ponerle 2. Bueno, con esto entonces lo que estoy creando es un nuevo registro, lo voy a insertar y vemos que me ha mostrado un error. Ya, aquí he cometido un error, no le he puesto la comilla correspondiente y por eso me marca como error. Muy bien, con eso entonces va a quedar solucionado. Le damos ejecutar y nos dice un error de sintaxis. Bueno, sí, es porque no seleccioné todo. Ahí está, le damos ejecutar y vemos que un suceso y un row, una fila ha sido insertada. Si hacemos nuevamente la consulta,
select vemos que efectivamente existe un nuevo registro, pero fíjense la particularidad de que la cédula no le hemos enviado, entonces se ha cargado en null, ya que ese era su valor predeterminado. Lo mismo ha ocurrido con el teléfono, ¿sí? Bueno, entonces eso lo hice a propósito para que vean lo siguiente. Bueno, voy a hacer también una actualización, ¿sí? Voy a hacer un update de la tabla, en este caso clientes, update clientes, set. Voy a cambiar la cédula, ¿sí? La cédula va a estar vacía, ¿sí? Entonces voy a poner comilla, comilla. Va a estar vacía. Pero voy a limitarlo obviamente con la condición sea que el código sea igual a 3. Entonces le voy a cambiar el valor, voy a borrar esto. En realidad no va a contener al valor alguno y va a quedar en blanco. Entonces con esto, ¿sí? Voy a darle a ejecutar a esto y debería aplicarse el cambio inmediatamente. Muy bien, se han ejecutado correctamente y un registro ha sido afectado, me dicen. Bueno, lo voy a ejecutar y efectivamente veo que aquí tengo algo en blanco, ¿sí? El campo cédula lo tengo en blanco, pero acá ni siquiera está definido, entonces por eso tiene el valor null. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero es, por ejemplo, saber todos los clientes? Quiero traer una lista de todos los clientes cuya cédula no haya sido definida, cuya cédula sea que tenga el valor null. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Debería ser así. Select asterisco from clientes where cédula igual a vacío, ¿sí? Con esto lo que voy a traer es todas las cédulas que estén vacías. En este caso no he definido nada para Pedro Mendieta y tampoco para Juan Pérez. Haciendo entonces esta consulta, le doy a ejecutar y me trae solamente el de Pedro Mendieta, ya que ese es el valor que no tiene nada. Pero en cambio no me ha devuelto, como ven acá, no me ha devuelto el registro cuyo número de teléfono tiene un valor nulo, ¿sí? Entonces es algo que yo puedo manejar también. Entonces podría suponer que si esto me trae a este registro, entonces lo que yo tendría que poner aquí es la palabra null, ¿sí? Y con esto estaría pensando que estoy diciendo de esta forma. Bueno, que me traiga todos los clientes, ¿sí? Cuya cédula sea igual a null, ¿sí? Que no haya sido definido. Pero si yo ejecuto esta consulta, entonces no me devuelve nada. No me devuelve nada. La forma correcta de traer, por ejemplo, en este caso, la lista de todos los clientes que su cédula no se haya cargado, que sea nulo. Entonces yo puedo hacer eso con el operador is null, ¿sí? En vez de es igual, pongo is null y con eso entonces lo que voy a traer es todos los clientes cuya cédula sea nulo. En este caso tenemos un solo registro con cédula nulo y de esa forma yo puedo ver el listado para poder regularizar en caso de que haga falta cargar el número de cédula de cada empleado o en este caso de cada cliente. Entonces con el operador isNull yo puedo recuperar aquellos campos que tengan valores nulos almacenados o que tengan valores nulos asignados de esa forma. Muy bien. Ahora, si lo que yo quiero es lo contrario, si lo que yo quiero es que me traiga el listado de todos los clientes, excepto aquellos cuya cédula se haya cargado en su valor null. Entonces, en vez de is null, yo voy a poner is not null, ¿sí? Estaría negando esto. Y ahí estoy diciendo que quiero todos los registros, todos los campos de la tabla clientes, donde la cédula no sea nulo, ¿sí? Is not null, significa que no sea nulo. Y con eso, al darle a ejecutar, entonces me va a traer todos los registros, inclusive, fíjense, me va a traer también el registro vacío, que me traiga todos los registros cuya cédula no sea nulo, ¿sí? Entonces, esto tampoco se considera como un valor nulo, en realidad es un valor en blanco que no tiene definido nada, vamos a decir. Muy bien, le doy ejecutar y ese es el resultado correspondiente.
La mayoría de las veces cuando yo estoy haciendo consultas, entonces siempre necesito satisfacer una o más opciones, ¿sí? O una o más condiciones. Entonces existe también la posibilidad, como vimos anteriormente, de combinar nuestras condiciones. Entonces hacemos, por ejemplo, select asterisco from. En este caso vamos a hacer un select asterisco from de la tabla mercaderías, ¿sí? Vamos a hacer de la tabla mercaderías, vamos a traer todos los registros y vamos a ver qué filtro podemos aplicarle. Podemos aplicarle, por ejemplo, podemos decir que me traiga todas las mercaderías que cumplan la siguiente condición, donde el código de marca, ¿sí? Código de marca sea igual a 2 y me va a traer ese valor, ¿sí? Le doy a ejecutar y me trae el código de marca 2. Pero si además también quiero que el código de categoría sea igual, por ejemplo, a 7. Entonces, si hago eso y ejecuto esta consulta, me va a devolver este resultado nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el código de marca es 2 y el código de categoría es 7. Entonces está cumpliendo con las dos condiciones, ya que aquí en el operador y sabemos que ambas condiciones deben ser verdaderas para que la condición completa se considere verdadera. Muy bien. ¿Qué pasa si pongo acá código de marca igual a 2 y código de categoría sea igual a 8? Veo que esa condición nunca se va a cumplir. Si existe en este caso un registro que cumple la condición de que el código de marca sea 2, pero al ser un operador AND, entonces el código de categoría es igual a 8 y no coincide con este valor, entonces al darle a ejecutar no me muestra ningún registro, ya que ningún registro satisface ambas condiciones. Y de esa forma yo puedo entonces combinar condiciones. También puedo hacer lo mismo con el operador OR, ¿sí? Con el operador OR, entonces es una operación O, en donde si yo tengo, si una de las condiciones se cumple, entonces la condición es verdadera, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero el código de marca 2 y OR código de categoría 5, entonces al darle a ejecutar, ¿sí? Al darle a ejecutar, me trae dos resultados. Bueno, veo que el código de marca en este caso es 2 y coincide con la primera condición. El código de categoría es 7, no coincide aquí, pero igual se considera como verdadero, ya que cumple con una de las dos condiciones que tengo aquí. Aquí vemos que el código de marca es 2, no cumple obviamente con esta condición, pero sí que cumple con la segunda condición que nos dice que el código de categoría sea igual a 5. Entonces, de esa manera yo puedo ir concatenando, o sea que puedo ir metiendo más condiciones, inclusive utilizar operadores como AND, OR y también negaciones con el uso de NOT. Entonces, de esa forma yo puedo traer exactamente solamente aquellos productos o mercaderías o registros que a mí me interese visualizar y que cumplan la condición de filtro que yo vaya construyendo. Muy bien, hay ocasiones también que es útil utilizar los máximos y mínimos, la función max y min. Por ejemplo, tengo en la tabla stock los precios de mis productos en la tabla stock. Allí tengo los precios, entonces voy a hacer una consulta hacia la tabla stock, me devuelve todos los datos. Y como vemos aquí tenemos el precio de compra, precio de venta minorista y precio de venta mayorista. Bueno, por ejemplo, si yo quiero saber el producto que tiene un costo mayor que para mí, ¿sí? Que tiene un precio más elevado, entonces utilizo la función max y le paso como parámetro el campo donde quiero buscar el valor máximo. En este caso, precio compra, ¿sí? Quiero saber el producto más caro que estoy comprando. Entonces, voy a hacer select max precio compra. Y si hacemos un análisis visual, vemos que el 8000 es el valor más grande, vamos a decir, el valor más elevado en cuanto al precio de compra. Significa que ese es el precio del producto más caro que yo he comprado. Si le doy a ejecutar, entonces vemos que me devuelve ese valor, ¿sí? Me devuelve el 8000, el cual era el valor máximo de ese campo, ¿sí? Aquí puedo utilizar un alias
y puedo poner aquí más caro, ¿sí? Muy bien, entonces allí doy a ejecutar y me trae ese dato. Ahora, si lo que yo quiero saber es cuál es el producto más barato, entonces utilizo una función también llamada min, y en este caso sería el más barato. Bien, hago esa consulta y tengo que ver ahí el producto más barato, que es el producto que cuesta 3.000. Y de esa forma puedo también traer aquí los que yo quiero sin ningún problema, un código de barras para poder identificarlo y los datos que yo quiera. Bueno, código de barras en este caso no existe en la tabla de stock. Vamos a ver aquí stock. Ahí está. Bueno, en realidad puedo traer el código de la mercadería, ¿sí? Muy bien. Código de la mercadería. Ahí está. Con eso, entonces voy a tener el código de la mercadería y el precio más barato. Muy bien. Ya que estamos con la tabla de stock, vamos a ver también qué otras funciones podemos utilizar. Muy bien. Existen las llamadas funciones de grupo que me permiten realizar operaciones como el min, el max, que me permite realizar operaciones con más de una fila y me devuelve un resultado, como hemos visto en el caso del max, me devuelve un solo resultado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo que yo quiero hacer aquí es sumar? Quiero saber cuál es el capital que yo tengo invertido en la compra de todas las mercaderías que yo tengo. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el valor del stock que yo tengo, de todo el stock que yo tengo, entonces lo que debería hacer es el stock actual multiplicarlo por el precio de compra, ¿sí? Por el precio de compra e ir sumando esos valores parciales. Por ejemplo, aquí tengo el stock actual es 10 y el costo es de 3.500. Entonces 10 por 3.500 me da un total de 35.000 para ese producto, ¿sí? Aquí tengo 100 unidades de ese producto y el costo es de 5.000. Así es que debería hacer la multiplicación 100 por 5.000 y ese resultado ir sumando y acumulando entonces para calcular el valor total. Hagamos esto a mano para que se ilustre entonces de manera más entendible. Entonces tengo 10 por 50.000, ¿sí? 10 por 3.500 y tendría entonces allí 35.000. Bueno, ese 35.000 debo sumarlo con este, 5.000 por 100, entonces 500.000 y así. Ir sumando esos valores e ir sacando el total. Lo puedo hacer ya, nosotros sabemos cómo hacer eso. Entonces lo voy a hacer aquí. El stock actual lo voy a multiplicar por el precio de compra, ¿sí? El precio de compra. Y además puedo mostrar aquí al menos lo que sería el código de la mercadería. Le pongo una coma aquí. Y aquí pondría yo un alias, as, por ejemplo, puedo poner as precio, ¿sí? Precio compra, puedo ponerlo así también de vuelta y le doy a ejecutar, ¿sí? Seleccionar y ejecutar y tengo ahí los valores, ¿sí? 35.000, 500.000, 90.000, 184.000 y 30.000. Bueno, entonces ya tengo ahí los costos multiplicado el precio por el costo, el precio de compra, y ahí puedo hacer la suma de todos esos datos, ¿sí? Aquí tengo un 500.000, luego tengo un 90.000, luego tengo un 184.000 y luego tengo un 30.000. Tendría en total entonces el valor de 839.000. Es el valor total, el patrimonio o el activo que yo tengo invertido en el negocio. Bueno, si yo quiero sacar ese dato, este número solamente, entonces debo aquí aplicar una función de grupo, ¿sí? Una función de grupo llamada sum. Entonces con sum yo puedo sumar los valores que tengo aquí, que fueron resultados entonces de la consulta. Y lo que va a hacer es solamente traerme un solo valor, ¿sí? Entonces me va a traer la suma
del stock actual por el precio de compra, que sería la suma de esto que yo hice en la calculadora en forma manual. Este valor me lo tiene que calcular él automáticamente. Bueno, le doy a ejecutar y como vemos, efectivamente me ha hecho el cálculo y la suma correspondiente. 839.000 es lo que yo tengo allí. Y aquí también entonces tengo 839.000. Este valor, como sabemos, podemos también formatearlo con el método format. Ya les he mostrado. Entonces ponemos format. Luego ponemos la cantidad de decimales. En este caso vamos a tener 0 decimales. Y podemos poner inclusive separador de miles. Sabemos ya cómo ponerlo también. Ponemos aquí DB. Y con eso entonces vamos a tener... Aquí voy a poner un enter para que quede mejor. Ahí está. Entonces con eso vamos a tener más prolijo, inclusive con un separador de miles para entender mejor los números. Bueno, le doy a ejecutar y me ha creado un error. A ver qué error. Aquí tengo que cerrar el paréntesis que abrí aquí del format. Le doy a ejecutar y allí tengo el valor 839.000, ¿sí? Con separador de puntos como separador de miles. Bueno, entonces ese valor coincide plenamente y lo puedo hacer mediante la función de grupo sum, que se utiliza bastante a la hora de realizar cálculos y sumatorias con los datos que tenemos en nuestra base de datos. Otra función bastante utilizada es la función count, que me permite contar, realizar conteos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, vamos a hacer una consulta a la tabla clientes. Si yo quiero saber cuántos clientes registrados tengo, entonces lo único que tendría que hacer es utilizar la función count. Por ejemplo, puedo hacer un count, ¿sí? Un count del código, ¿sí? Pongo aquí el código, el campo que quiero, sobre el cual quiero realizar el conteo. Bueno, la única condición es que no debe estar vacío, no debe estar nulo para poder realizar el conteo correspondiente de ese registro. Bueno, vamos a hacer. Entonces me voy a hacer un select con código from clientes. Entonces voy a contar todos los códigos que tengo aquí. Aquí tengo, según veo, 4 códigos, ¿sí? Le voy a ejecutar y veo que tengo, me devuelve la cantidad de clientes, me devuelve 4. Entonces me está diciendo que tengo 4 registros, ¿sí? Entonces voy a poner aquí as conteo, voy a ponerle un alias para que quede mucho mejor. Muy bien, entonces tengo 4 clientes, ¿sí? Muy bien, perfecto. Ahora, vamos a ver entonces la tabla clientes nuevamente. Veo que tengo aquí un registro vacío. Por ejemplo, si utilizo el campo cédula, vamos a ver qué pasa. Ya que aquí tengo un registro con un valor vacío y también tengo un valor nulo. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo cuento por la columna o por la celda cédula. Bueno, hago ese conteo, le doy a ejecutar y me devuelve 3. ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo que pasó fue que el count solamente tiene en cuenta aquellos campos o aquellos registros donde los campos tienen valores diferentes a null. Si es que tiene un valor null, entonces me va a devolver, no me va a realizar el conteo, ya que este campo no tiene asignado ningún valor, no se ha creado un valor alguno para esa cédula. Entonces, yo lo que tengo que tener en cuenta al utilizar count es que solamente me va a contar aquellos campos donde esté cargado algún valor. Si el campo tiene un valor null, entonces no se va a tener en cuenta. Entonces, para asegurar, inclusive yo puedo poner aquí un asterisco y con eso me aseguro de que el valor del conteo sea un conteo total y en este caso me va a devolver todos los clientes que yo tengo registrado en el sistema. En este caso son 4. Y está bien eso. Muy bien, entonces vamos a dejar las dos maneras que les he mostrado. Aquí vamos a tener que cuenta por el código, ¿sí? El código sabemos que no puede estar vacío, entonces sin problema me muestra también el resultado correcto. Bueno, ahora vamos a hacer de vuelta una situación, por ejemplo, queremos saber todos los clientes que viven en una ciudad determinada. Por ejemplo, todos los clientes que viven en la ciudad de Código 2 que pertenece a Coronel Oviedo.
Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hago el select count. Voy a hacer un select count asterisco as cantidad from clientes, y puedo hacer aquí un filtro. Por ejemplo, puedo filtrar diciendo que where código ciudad sea igual a 2. ¿Sí? Con esto lo que estoy haciendo es limitando o filtrando y luego aplicando la función count. En este caso, si hago un conteo rápido, veo que tengo tres clientes de la ciudad de Coronel Oviedo, la ciudad 2. Entonces, al darle a ejecutar, me devuelve efectivamente 3, ¿sí? Si yo le digo que quiero contar todos los habitantes o todos los clientes, mejor dicho, de la ciudad con código 5, entonces lo único que tendría que hacer es esto y veo que hay uno solo, entonces al ejecutar efectivamente sale cantidad 1 y funciona también correctamente. Podemos entonces aplicar filtros, todo lo que vimos anteriormente podemos aplicar y también utilizar la función de grupo correspondiente. Bueno, existe también una función de grupo que me permite realizar promedios. Por ejemplo, puedo hacer un promedio de precios, ¿sí? De la tabla stock. Entonces se le haga asterisco from stock para ver los registros que tiene. Muy bien, vamos a hacer la consulta y aquí vamos a hacer un promedio del precio de compra, por ejemplo, ¿sí? El promedio nada más que es la sumatoria de todos estos valores dividido la cantidad. Entonces, si quiero el promedio de precios, voy a poner 3.500 más 5.000 más 4.500 más 8.000 más 3.000 y el total me da 24 dividido por la cantidad de elementos, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y me da un promedio de 4.800. Entonces mi promedio de precio de compra es 4.800 y en ese caso lo puedo poner aquí. Entonces, para poder realizar cálculo de mediana o de media, lo que tengo que hacer es utilizar la función ABG. La función en ABG entonces es para calcular promedios. ¿Pero promedio de qué? Promedio del precio de compra. Entonces tengo que pasarle entre sus parámetros, entre paréntesis, el campo al cual quiero aplicar el promedio. Y él se encarga automáticamente de realizar la sumatoria e ir contando la cantidad de elementos para que todo sea correcto. Bueno, lo voy a ejecutar. Y como vemos aquí, vemos que el valor que nos muestra es 4.800 seguido de muchos ceros. Pero el valor importante aquí es el 4.800, el cual coincide con el cálculo que hicimos en forma manual, significa que es correcto. Ahora podemos formatear esto, como ya sabemos, para que quede un poquito más prolijo. Bueno, vamos a quitarle todas las partes decimales y vamos a hacer que el separador de miles sea guión bajo ahí, que sea el separador de miles que sea un punto. Entonces ponemos allí, cerramos por aquí, le ponemos promedio como alias y con eso entonces ya tengo listo. Le voy a ejecutar y tengo allí 4.800 sería entonces el promedio de precio de compra. Y así con la función ABG entonces puedo realizar promedios. Muy bien, lo último que nos faltaría revisar entonces es la utilización de la agrupación, el group by y el filtro después de agrupar. Muy bien, para eso vamos a hacer uso entonces de la tabla stock nuevamente. Vamos a hacer un select asterisco from stock para ver todos los registros que tenemos disponibles. Muy bien, le damos la ejecución. Bueno, vemos aquí que tenemos estas mercaderías ya creadas y tenemos estos depósitos. Todas las mercaderías creadas están en el depósito 1. Entonces vamos a insertar algunos que estén en otro depósito. Entonces, insert into stock y los valores directamente vamos a cargar, por ejemplo, que el código de la mercadería sea 1, pero que el código del depósito sea 2, el stock actual sea 5, el stock mínimo sea 5
el stock máximo sea 50, el precio de compra sea 3.500, el precio de venta minorista que sea 5.000 y de vuelta el mayorista que sea 4.000. Perfecto. Muy bien, ahí tenemos entonces un registro. Vamos a insertar también el registro 3. Vamos a cargar ahí en el depósito 2. El stock actual vamos a cargar 15. El stock mínimo vamos a cargar 5. El stock máximo vamos a cargar 50. El precio de compra va a ser 4.500. Precio de venta minorista 6.000. Y vamos a poner 5.000 acá como precio de venta mayorista. Muy bien, vamos a ejecutar y vamos a insertar. Creo que con estos dos registros será suficiente para ilustrar mejor el ejemplo que les quiero mostrar. Muy bien, ahí entonces tenemos ya, por ejemplo, aquí tengo la mercadería 1, que en el depósito 1 y en el depósito 2, con diferentes existencias y con los precios que se mantienen iguales. Muy bien, listo. Ahora, la función de grupo lo que me permite hacer es clasificar o agrupar por ciertos valores, ¿sí? Bueno, primeramente vamos a hacer una consulta que ya hicimos anteriormente. Quiero el código de depósito, en este caso voy a mostrar el código de depósito. También el precio de compra, ¿sí? Precio, coma, tengo que poner aquí una coma. El precio de compra. Y sería bueno también tener el código de la mercadería. El código de mercadería, el código del depósito y el precio de compra de esa mercadería. Muy bien. From stock. Listo. Entonces, de la tabla de stock voy a ir sacando estos datos. Perfecto. Ahí para que se vea mucho mejor. Entonces tengo ahí los valores. Mercadería 1, depósito 1 y su precio de compra. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero aplicar una función de grupo aquí? Si yo quiero hacer un promedio, por ejemplo, del precio de compra. Si yo le pongo así, promedio precio. Muy bien, esto ya se volvió un poco largo allí. Y voy a bajarlo para que se vea mejor. Ahí está. Entonces ahí estoy obteniendo el código de mercadería, código de depósito, precio de compra, que el promedio de precio de compra de la tabla de stock. Fíjense lo que ocurre cuando ejecuto esto. Muy bien, como es una función de grupo, se hace un promedio en base al precio o el precio de compra en este caso. Me sale un promedio, pero me lanza que el código de la mercadería es 1, que el código de depósito 1, que el precio promedio es este. Entonces, en ese caso, funciona bien. Se puede decir que funciona bien, pero tengo un inconveniente, ¿sí? El inconveniente que tengo es, por ejemplo, cuando yo quiero ver los promedios de precio, pero discriminando por depósito, ¿sí? Por ejemplo, para que quede mejor, ¿verdad? Voy a eliminar esto y lo voy a dejar solamente con dos campos. El código del depósito y en este caso el promedio de precios. Lo que yo quiero es que me muestre el promedio de precios pero por depósito, ¿sí? Que en el depósito 1 me diga que tengo este promedio y que en el depósito 2 me diga también que tengo un promedio específico. Le voy a ejecutar, pero como vemos aquí se hace un promedio, pero se hace un promedio general de todos los campos, ¿sí? Todos los campos se tuvieron que sumar y dividir por la cantidad para llegar a este promedio. Y no veo forma aquí de ver o de solucionar el problema que yo tengo. Yo quiero los promedios de precio, pero discriminando por código de depósito. Muy bien, en ese caso, la única opción que tengo aquí es la de utilizar, por un lado, la de utilizar la cláusula group by, ¿sí? La cláusula group by lo que me permite hacer es una agrupación. Entonces, tengo que agrupar en este caso, tengo que agrupar por código de depósito, ¿sí? Entonces, si yo agrupo por código de depósito, lo que voy a tener es un promedio donde primeramente se va a agrupar por código de depósito, después se va a aplicar la función de grupo a ese conjunto de resultados y luego se pasa al otro código y se hace de vuelta el cálculo del promedio. Para que veamos, al ejecutar esto, fíjense que me aparecen dos resultados. Por un lado, tengo el promedio de precios
para el depósito 1, que es de 4.800, y el promedio de precios para el depósito 2, que es de 4.000. Y esto entonces se puede solucionar utilizando la cláusula group by, ¿sí? Que me permite agrupar mis resultados. Muy bien, entonces aquí inclusive puedo hacer un format para que los datos queden mucho mejor, mucho más entendibles. Puedo quitar la parte decimal con 0 y definir aquí un punto decimal como separador, ¿sí? Como separador de miles, un punto como separador de miles. Muy bien, ahí le pongo BE, cierro esto, ya tengo el alias ahí, listo. Le voy a ejecutar y tengo allí el promedio ya 4.800 para el depósito 1 y 4.000 para el depósito 2. Inclusive puedo también, vamos a utilizar las cláusulas que hemos aprendido hasta ahora, también puedo realizar primeramente filtros. En este caso voy a filtrar y voy a decir que el código de depósito sea, por ejemplo, si quiero filtrar por código de depósito, entonces puedo poner aquí 1 y en esa forma se va a hacer primeramente el filtro a estos resultados y después se va a hacer la agrupación que corresponda. En este caso hay un solo registro, entonces me sale uno solo. Si yo le digo que quiero el promedio de precios de compra de la tabla de stock de todas las mercaderías cuyo código de depósito sea mayor o igual a 2, entonces allí lo voy a incluir también al depósito 2. Los que sean menores, en este caso menores a 2, entonces no se van a mostrar. Le voy a ejecutar y me sale solamente el 2. Si yo le quiero incluir al 1, entonces tengo que decir que quiero todos los depósitos mayores o iguales a 1. Muy bien. Con eso entonces puedo aplicar inclusive filtros para ir trayendo los resultados que yo necesito. Muy bien. Ahora hay un problema. ¿Qué pasa si yo quiero, esto ya tengo aquí, ya tengo el promedio agrupado, pero ahora quiero ver aquellos promedios que sean menores a 4.000, ¿sí? O que sean mayores a 4.000 mejor, ¿sí? Solamente que me muestre aquellos promedios que sean mayores a 4.000, por ejemplo. Para realizar un filtro después de agrupar, ¿sí? Para realizar un filtro después de agrupar, tengo que utilizar una cláusula que se llama having, que es funciona como el where, pero funciona después de agrupar, ¿sí? Es un filtro después de agrupar. Bueno, hay distintas maneras. Por ejemplo, puedo decir que puedo utilizar el alias que he puesto aquí, precio promedio. Puedo decir having precio promedio que sea mayor a 4.000, dijimos, ¿sí? Entonces, si yo pongo esa condición de filtro después de agrupar, entonces lo que va a mostrar es solamente 4.800, ya que es el único que cumple esa condición. 4.000 no es mayor a 4.000, entonces no debería mostrar. Ahí está. Ajá. Aquí tengo un problema, ¿sí? Me dice que no puedo utilizar precio promedio en la cláusula having, ¿sí? Entonces allí tengo un inconveniente, ¿sí? Vamos a ver promedio precio. Ajá, precio promedio. Ya, me he equivocado, entonces es porque me he equivocado nada más. Allí está. Promedio precio. Así se llama el alias que he puesto aquí. Por eso no me estaba reconociendo. Bueno, al ejecutar eso y no me ha mostrado ningún resultado. Bueno, eso es nada más porque he utilizado un format, ¿sí? Si yo no formateo esto, si solamente hago el cálculo, si quito todo esto, quito el tema del formateo y solamente hago el cálculo de promedio, ¿sí? Entonces ahí puedo utilizar correctamente lo que sería el alias, ¿sí? Vamos a hacer la prueba y efectivamente me devuelve 4.800, ¿sí? Me devuelve 4.800 ya que es el único promedio que cumple la condición de filtro después de agrupar, ¿sí? Hasta aquí, sin el filtro, entonces me trae todos los registros agrupados, ¿sí?
todos los promedios agrupados por código de depósito, que es lo que le dije aquí, ¿verdad? Pero después si quiero hacer el filtro, entonces solo me va a traer aquellos promedios de precio que sean mayores a 4000. En este caso 4000 no entra, entonces me muestra uno solo, ¿sí? Si quiero que entre también en 4000, puedo ponerle 4 mayor o igual a 4000 y ahí sí que va a entrar el promedio anterior. Muy bien. También puedo utilizarlo de otra manera. Por ejemplo, para que esto quede mucho mejor, entonces voy a formatearlo normalmente, ¿sí? Lo voy a formatear y puedo también hacer el cálculo, este cálculo de promedio, lo puedo también hacer aquí. Eso es una facilidad también que me da Javi. Muy bien, con eso entonces le doy a ejecutar y funciona de manera correcta y ya formateada, ya que aquí se vuelve a realizar entonces ese cálculo de promedio, entonces funciona también de forma correcta, ya no tiene problema a la hora de utilizar el promedio, ¿sí? El format. Muy bien. De esa manera entonces puedo yo utilizar la cláusula having para poder filtrar después de agrupar por un campo específico. Muy bien, como vemos existen numerosas cláusulas que yo debo manejar y en ocasiones combinar para sacar el verdadero potencial de las consultas en SQL, ¿sí? Tengo la consulta select, donde indico los campos que quiero visualizar, la cláusula from, que también es obligatoria, al igual que select, donde debo indicar los orígenes de donde yo voy a estar trayendo estos datos, y tengo la cláusula where, que me permite realizar filtros a esos datos. Tengo la cláusula group by, que me permite agrupar esos datos, y la cláusula having, que me permite realizar filtros después de agrupar los resultados. Muy bien, entonces la última cláusula que necesitamos conocer es la cláusula de ordenamiento, ¿sí? Vamos a hacer algo sencillo. Vamos a hacer un select asterisco from clientes, ¿sí? Vamos a traer todos los clientes, pero fíjense lo que pasa cuando yo hago eso. Cuando yo hago eso, me lo ordena por el código primario, ¿sí? Esto está ordenado 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué pasa si yo quiero que sea al revés el ordenamiento? Que sea el ordenamiento, en este caso se le conoce como un ordenamiento ascendente. Que comienza el 1, luego pasa el 2, 3, 4 y va creciendo, ¿sí? Es ascendente. Cuando yo quiero que se ordene en forma descendente, entonces yo puedo hacer un cambio. Por ejemplo, puedo decirle que me los ordene, order by, ¿sí? Ordenar por código, ¿sí? Le puedo decirle, ordénamelos por código. Entonces, le voy a ejecutar y fíjense que no ha cambiado el resultado. Es porque se ordenan, por defecto se ordenan luego por el código el código principal, ¿sí? Que en este caso se llama código para la tabla clientes. Entonces se ordenan en forma ascendente. Inclusive con la palabra as yo puedo obligar a que se ordene en forma ascendente. Ejecuto y de vuelta no ocurre ningún cambio significativo, ya que como les digo, el orden se hace siempre por el código primario en forma ascendente por defecto. Ahora, si lo que yo quiero es cambiar eso, si yo quiero que sea descendente, entonces escribo desc y con eso fíjense lo que ocurre. Se ordenan los datos por el código en forma descendente. 4, 3, 2, 1. Entonces la cláusula order by y utilizando por ejemplo, en este caso el nombre de una columna, yo puedo ordenarlo ya sea en forma ascendente cuando es por defecto, inclusive si no lo pongo, igual me lo va a ordenar en forma ascendente. Y si lo quiero en forma descendente, entonces lo puedo poner así. En este caso es un valor numérico y se ordena de mayor a menor. Ahora, si lo que yo quiero es ordenar, por ejemplo, quiero hacer de vuelta un select, pero esta vez quiero ordenar por el nombre, ¿sí? Quiero ordenar por nombre y quiero que sea ascendente el ordenamiento por nombre. Como nombre es un tipo de dato string, entonces se va a ordenar en forma alfabética. Primero va a aparecer la F, la J, la O y por último la P. Si yo quiero ordenarle de la Z a la A, entonces pongo desc y lo que voy a hacer es hacer el ordenamiento correspondiente
de la Z a la A. Primero va a estar la letra, la última letra del alfabeto. En este caso por orden es la P, la O, la J y por último la F. Muy bien. También puedo ordenar por nombre. Primeramente quiero ordenar por nombre, pero después también por apellido, ¿sí? Eso también lo puedo hacer poniendo una coma aquí. Primero voy a ordenar por nombre y luego voy a ordenar por apellido, ¿sí? Y va a ser descendente. También puedo hacerlo. Le doy a ejecutar y se me reordena también entonces los datos, ¿sí? También puedo definir para cada uno si va a ser ascendente o descendente de esta forma. Le doy a ejecutar y vemos que esos datos se van ordenando. En este caso se van a ordenar en forma ascendente de la A a la Z a partir del nombre, y el apellido se va a ordenar de manera descendente. Muy bien. Entonces, order by era la última cláusula que necesitábamos conocer cómo funciona y es relativamente muy fácil de utilizar. Entonces, lo último que faltaría es esto. Por ejemplo, aquí también puedo agregar la cláusula order by. Si quiero ordenar, por ejemplo, por código de depósito, entonces le digo order by código de depósito de forma descendente. Entonces pondría así y al darle a ejecutar, entonces vemos que en select tenemos allí, tengo un error de sintaxis, ya, sí, aquí es porque le puse un punto y coma aquí. Muy bien, ahí está. Con esto entonces lo que voy a tener es un resultado que ya está acá de 4800, ¿sí? Si le digo mayor o igual a 4000, entonces me va a traer también el promedio del 2, ¿sí? Y estoy ordenando aquí por código de depósito de manera descendente. Fíjense, descendente primero el mayor y luego el menor. Y si es en forma ascendente, el ordenamiento de los resultados entonces quedará así. Bueno, y con eso estaríamos entonces viendo todas las cláusulas que tenemos dentro del select. Select from son las cláusulas obligatorias. Después tenemos where, group by, having y order by para ordenar los datos. Con esto entonces estaríamos cerrando el video de hoy. Y en las siguientes clases vamos a ver cómo podemos hacer para unir datos que están en diferentes tablas, ¿sí? La unión de tablas, y seguiremos practicando con las cláusulas que hemos visto, con where, group by, having, order by, con el pasar de los videos que vamos a estar teniendo. También vamos a hacer un ejercicio práctico al final para realizar más prácticas y tener más experiencia a la hora de realizar consultas a nuestras bases de datos. Muy bien, entonces eso fue todo por el video de hoy y vamos a practicar y echarle ganas para dominar este lenguaje que es sumamente necesario aprender para poder desempeñarnos correctamente como programadores. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.